Saludos a todos los asistentes, gracias por conectarse con nosotros. Agradezco a Max International por la invitación al presente webinar dedicado exclusivamente a su salud. Para quienes no me conozcan, me presento, soy el doctor Welky Colamarco, médico de profesión, y entre mis otros logros académicos destacan Maestría Internacional en Diabetes mellitus, Diplomado en Ozonología Médica y Plasma Rico en Plaquetas, experto en obesidad y trastornos metabólicos, así como de especialista en seguridad y salud ocupacional. Veamos los objetivos de la charla. Poder discernir entre los conceptos de inflamación y lipotoxicidad, conocer su repercusión clínica, interpretar sus signos de alarma y finalmente conocer la función del glutatión a través de la riboceína para poder hacer frente a esta problemática. Tenemos así nuestro primer concepto, inflamación. Es una respuesta fisiológica normal que causa que sane el tejido que ha sido lastimado. Un proceso inflamatorio empieza cuando los compuestos químicos son liberados por el tejido que ha sido afectado y concluye cuando la herida, infección o inflamación ha cesado por completo. En este ejemplo vemos cómo a través del sistema nervioso central y la propiocepción somos capaces de detectar una injuria o una herida de forma inmediata. En este caso el ejemplo es con tachuelas. Desde acá se genera una cascada proinflamatoria fisiológica con la finalidad de recuperar el tejido que ha sido afectado. En este otro ejemplo vemos cómo la penetración de un clavo a través de la piel viene acompañado de bacterias. Esta presencia de bacterias y la misma injuria, es decir, la herida que ha provocado el clavo, genera que se secrete una sustancia proinflamatoria conocida como histamina. A su vez, la permeabilidad de los vasos sanguíneos aumenta y se genera el exudado inflamatorio. Este incremento de los vasos sanguíneos y su permeabilidad también trae consigo el reclutamiento de los polimorfos nucleares, principalmente por los neutrófilos, que van a hacer frente a las bacterias con la finalidad de fagocitarlas o eliminarlas. Vemos en este gráfico en la parte superior lo que corresponde a una inflamación aguda y en la parte inferior a una inflamación crónica. En la parte superior se repite el patrón de aumento de la celularidad y aumento de la permeabilidad sanguínea. Cuando existe una inflamación aguda, leve o moderada, al final del proceso se sabe que la función se va a conservar, función del lugar en donde ha sucedido la injuria. Pero ¿qué pasa cuando hay una herida o infección mayor? Obviamente va a haber un mayor reclutamiento de polimorfos nucleares, neutrófilos, macrófagos, que van a secretar mayor cantidad de sustancias proinflamatorias o citoquinas. Esto se conoce como la formación del pus o absceso, que va a tener como un proceso final de curación la fibrosis o daño del tejido, con lo cual su función va a estar parcial o totalmente afectada. Dos ejemplos claros: una contusión leve o un golpe en el quinto dedo del pie, obviamente produce dolor e inflamación, pero con el pasar de los días la función va a estar totalmente conservada. Pero ¿qué pasa cuando hay una fractura expuesta de tibia con una gran pérdida de tejido? Aquí sin duda va a estar involucrado la fibrosis en la recuperación del paciente y la formación de pus y el absceso puede estar también involucrado en caso que el manejo antibiótico no haya sido el adecuado. Entendemos así que la inflamación crónica es una respuesta inmunitaria anormal, en la que el proceso inflamatorio no termina cuando debería o aparece cuando no hay una razón que la justifique, en este caso una infección, herida o trauma. Con el tiempo, la inflamación crónica podría dañar otras células aledañas en órganos sanos, lo que en ocasiones produce enfermedades muy conocidas por todos nosotros, como el cáncer, cardiopatías, diabetes mellitus, asma bronquial, enfermedad de Alzheimer y afecciones autoinmunitarias múltiples, como en el ejemplo que tenemos en el gráfico a la derecha, de artritis reumatoide. Entendemos así el otro concepto, que es la lipotoxicidad. Esta se refiere a los efectos deleterios del exceso de ácidos grasos libres y la acumulación de grasa ectópica que provocan muerte celular o disfunción orgánica. Veamos el ejemplo en el gráfico en la parte inferior, cómo el metabolismo de la microbiota intestinal un poco está dividida en el grupo que ingiere ácidos grasos saludables,
versus el grupo de los ácidos grasos insaturados o grasas trans. Cuando tenemos una ingesta de ácido alfa-linoleico, ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, sabemos que tenemos una salud intestinal adecuada. Obviamente, estos ácidos grasos saludables más el resto de nutrientes que necesitamos para nuestro correcto proceso alimentario. Nuestra microbiota va a estar en una forma adecuada, nuestro hígado, tejido adiposo, corazón, cerebro, boca, y noten cómo el músculo esquelético está involucrado directamente con el metabolismo energético y oxidación de los ácidos grasos. Con lo cual podemos entender desde ya que cuando tenemos un paciente con sedentarismo, sabemos que su condición de los músculos va a estar un poco inadecuada y así este músculo no va a metabolizar ningún ácido graso ni tampoco va a ayudar en el proceso de metabolismo de los azúcares. No así el paciente que sí tiene una alimentación adecuada, sus fibras musculares que tienen una gran cantidad de mitocondrias van a ayudar en el proceso metabólico de los alimentos. Respecto a la fisiología del adipocito, sabemos que es una célula especializada en almacenar energía en su interior en forma de triglicéridos y en niños y adolescentes se da a través de la adipogénesis, es decir, a través del crecimiento de su número de células. En el adulto se da a través del crecimiento de su volumen, es decir, cada adipocito aumenta de tamaño a través del proceso conocido como hipertrofia. Cuando en el adulto llega a un umbral máximo de crecimiento a través de la hipertrofia, también empieza a crecer el tejido adiposo a través de la hiperplasia. Y en los niños y adolescentes también sucede lo mismo, pero de forma inversa. Cuando llega al umbral máximo de crecimiento por hiperplasia, empieza a crecer también por hipertrofia en caso de que el consumo de ácidos grasos y azúcares sea uno inadecuado, es decir, que esté en aumento. Un adipocito que está hipertrófico es un adipocito disfuncional. ¿Por qué? Ya que esto nos lleva a la resistencia a la insulina, lipoinflamación y estrés oxidativo celular que se traduce en el paciente como un aumento del riesgo cardiovascular. Vemos cómo en este gráfico, a través de la acumulación ectópica de lípidos en otros órganos en los cuales no debería haber acúmulo de estos, como el corazón, riñones, hígado, y a través del fallo en la expansión de este tejido adiposo, se da la lipotoxicidad por un adipocito disfuncional. No solo que tenemos inflamación, sino que también coexiste un daño mitocondrial por estrés oxidativo, una apoptosis o muerte prematura de las células, resistencia a la insulina y estrés del retículo endoplásmico, que puntualmente es muy importante su estudio en cuanto a diabetes mellitus se trata, lo cual vamos a ver un poco más adelante. Para fines académicos se suele graficar al adipocito como se encuentra dispuesto en la parte derecha de la pantalla, pero lo cierto es que este adipocito jamás está solo, siempre está dispuesto en racimo de uvas y está junto a ¿quiénes? A formas juveniles del adipocito o preadipocitos y también está junto a macrófagos M2, macrófagos M1, eosinófilos, linfocitos, vasos sanguíneos, fibras nerviosas y fibroblastos. Noten cómo en el crecimiento saludable o fisiológico de estos preadipocitos están vinculadas la angiogénesis, la expansión al límite de su umbral de crecimiento, y cuando ya llega o se pasa de este umbral, empieza recién a aparecer la fibrosis, la hipoxia y la inflamación. Sin embargo, siempre están presentes en mayor proporción el macrófago M2 versus la proporción de macrófagos M1. ¿Qué sucede en el crecimiento patológico de estos preadipocitos? Noten cómo desde el inicio ya hay hipoxia y también hay inflamación. La fibrosis también llega pronto y noten cómo la inflamación y la disposición de los macrófagos M1 es mayor que la disposición de los macrófagos M2. Otro detalle importante es que en el crecimiento patológico del adipocito, la resistencia a la insulina está desde el inicio del crecimiento de estas células que almacenan grasa en su interior. Entonces, entendemos que el macrófago M1 tiene efectos proinflamatorios para el ser humano, principalmente a través del factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6.
Y por otro lado, el macrófago M2 tiene funciones antiinflamatorias, principalmente a través de la interleuquina 10. Veamos cuál es el escenario cuando la lipotoxicidad se vuelve sistémica. Esta afecta a cada uno de los órganos. Y veamos cuál es el escenario en el páncreas, específicamente en las células beta, que están encargadas de la síntesis de la hormona proteica, conocida como insulina, que da metabolismo a la glucosa. Vean cómo en el retículo endoplásmico, específicamente donde se hace la síntesis proteica, síntesis lipídica y acumulación de calcio intracelular, se ve afectada por el aumento de especies reactivas de oxígeno de la propia mitocondria, que ya se ve disfuncional. ¿Disfuncional por qué? Debido al estrés oxidativo que existe gracias a la inflamación del macrófago M1, al exceso de glucosa y al exceso de ácidos grasos libres, que finalmente hacen que todo el órgano se vea disfuncional. Y esto se corrobora con este segundo gráfico, en donde vemos que cuando existe la falta del acople entre la insulina y el receptor celular, existe un medio proinflamatorio lleno de lipotoxicidad, disfunción mitocondrial, hipoxia, hiperinsulinemia, estrés de retículo endoplásmico, estrés oxidativo y también fallo genético, porque se afectan los cromosomas del núcleo celular. ¿Cuál es el resultado final? Hiperglucemia, hiperlipidemia y, como ustedes lo ven acá, riesgo cardiovascular elevado. Hablemos un poco acerca de la epidemiología de estas enfermedades. Respecto a la obesidad, sabemos que los países desarrollados, como Arabia Saudí y Estados Unidos, tienen la mayor cantidad de cifras respecto a prevalencia de obesidad. Y Japón, en la flecha verde, tiene el menor número de pacientes. Sabemos que cuando evaluamos esta enfermedad, el factor nutricional y la calidad de los alimentos que se ingieren juegan un rol fundamental. Nos referimos a índice de masa corporal, que es el peso en kilos sobre altura en metros al cuadrado, para evaluar el peso de los pacientes. Si el resultado de esta fórmula oscila entre 18.5 a 24.9, sabemos que el paciente tiene un peso saludable o normal. Y mientras más sea el resultado de esta cifra, el paciente entrará en factor de riesgo primero para sobrepeso y luego para obesidad. Vean qué pasa en las Américas respecto a la obesidad. En el año 2020, el 32% de los hombres tenían obesidad y para el 2030 se espera un incremento hacia el 41%. En las mujeres, para el año 2020, 37% de ellas tenían obesidad y para el 2030 se espera un incremento hacia el 45%. Esta es una tendencia que ha ido en incremento o al alza desde 1970 y noten cómo para el 2035 las cifras no mejoran, sino que cada vez son más altas. No es exclusivo del adulto, sino que también se ve este problema en niños y adolescentes. Vean cómo niños del 2020 tenían 20% de obesidad y se espera un incremento hacia el 2030 para un 29%. Y las niñas, en cambio, en el 2020 tenían 16% de ellas obesidad y para el 2030 se espera un incremento hacia el 23%. Cifras más locales en el Ecuador, se sabe que en adultos con obesidad para el 2035 podrían ser alrededor del 37%, lo cual son cifras altas, y el incremento anual de adultos con obesidad entre los años 2020 y el 2035 es de un 2.8, lo cual también es una cifra muy elevada. ¿Qué pasa respecto a la diabetes mellitus en la epidemiología de América del Sur y Central? 42% de los adultos en un rango de edades entre 20 y 79 años tiene diabetes mellitus sin ser diagnosticada. Y 34 millones de adultos en el mismo rango de edades tienen tolerancia anormal a la glucosa, que es un ítem que se mide por laboratorio y se sabe que es un paso previo a tener la enfermedad. Miren lo que ocurre en las Américas, en cuanto a América del Sur y Central, respecto a la Federación Internacional de Diabetes. Vean cómo la prevalencia regional en el año 2019 era del 9.4 y para el 2030 incrementa al 10.6 y en el 2045 se espera un incremento desbordado del 11.8% de pacientes con diabetes mellitus. ¿Cuál es la relación entre obesidad y diabetes? La hay, y vean este gráfico que es muy explicativo, en que nos dice que mientras más sea el índice de masa corporal del paciente, hay una mayor prevalencia a tener la enfermedad de diabetes mellitus. Es por eso que nosotros tratamos siempre las dos enfermedades a la par para poder detectarlas a tiempo y tratarlas de ser necesario. Veamos cuáles son los factores de riesgo para obesidad.
En nuestro medio destacan la edad avanzada, el nivel educativo bajo, el nivel socioeconómico bajo, la actividad laboral manual, la ingesta excesiva de grasas, el consumo de refrescos azucarados, sedentarismo, horas diarias ante una pantalla y las pocas horas de sueño. En cambio, los factores de riesgo para diabetes mellitus están el haber tenido previamente lo que se conoce como el paso anterior a la diabetes o prediabetes, obesidad, hipertensión y dislipidemia, que sería el colesterol LDL alto, colesterol HDL bajo y los triglicéridos elevados. En las mujeres, el haber tenido un antecedente de diabetes mellitus gestacional y tener alteraciones en el laboratorio de glucemia basal alterada y tolerancia alterada de la glucosa oral. Sedentarismo, hábitos alimenticios inadecuados, un bajo nivel educativo y también ahora se le da énfasis en el peso al nacer, edad gestacional y si el producto ha recibido lactancia materna o no. Vean cómo la clasificación por factores de riesgo para diabetes mellitus está en el riesgo latente o bajo, riesgo intermedio, riesgo alto o riesgo muy alto. Noten cómo el paciente con diabetes mellitus sin ninguna otra enfermedad asociada se le otorga un riesgo intermedio. El paciente con diabetes mellitus y al menos una enfermedad asociada o factor de riesgo cardiovascular tiene un factor de riesgo alto. Y un paciente con diabetes mellitus que haya tenido un evento cardiovascular previo se le otorga un riesgo muy alto. Noten que no existe el paciente con diabetes mellitus con un riesgo latente o bajo, ya que la misma enfermedad da un riesgo endotelial a nivel vascular, por lo cual siempre tienen al menos un riesgo intermedio. La diabetes mellitus no suele estar sola, sino que siempre existe otra enfermedad asociada. Entre las más importantes está la hipertensión arterial, la dislipidemia, tabaquismo, sobrepeso, obesidad, hígado graso, enfermedad renal crónica y el sedentarismo. ¿Cuál sería la cúspide de estos factores de riesgo? Un evento cardiovascular, que sería un infarto agudo del miocardio o un evento cerebrovascular. Noten cómo el hígado graso ocurre hasta en un 70% de los casos en los pacientes con diabetes, la obesidad hasta en un 67%, dislipidemia hasta en un 81% y la hipertensión que oscila hasta en un 87% de los casos. Veamos el score de FINE-RISK o el puntaje finlandés de riesgo para padecer diabetes mellitus. El Instituto Nacional de Higiene recomienda realizar este cálculo de riesgo en personas susceptibles a padecer esta enfermedad que tengan al menos 40 años o entre las edades de 25 a 39 años con por lo menos un factor de riesgo asociado. Y la primera pregunta es la edad. Si tiene menor a 45 años, se le otorgan 0 puntos. Entre 45 y 54 años, 2 puntos. 55 a 64 años, 3 puntos. Y mayor a 65 años, se otorgan 4 puntos. La pregunta 2 está vinculada al índice de masa corporal, peso en kilos sobre altura en metros al cuadrado. Si el resultado está en menor a 25, se dan 0 puntos. Entre 25 y 30 se da 1 punto y mayor a 30 se dan 3 puntos. La pregunta número 3 está en el perímetro de cintura. En varones menor a 90 se dan 0 puntos. Entre 90 y 102 se dan 3 puntos y mayor a 102 se otorgan 4 puntos. En mujeres, menor a 80 se dan 0 puntos, entre 80 y 88 se dan 3 puntos y más de 88, 4 puntos. La pregunta número 4 está orientada hacia si el paciente practica actividad física al menos 30 minutos diarios, ya sea en su hogar o en su trabajo. Si la pregunta es sí, se dan 0 puntos y si es no, se dan 2 puntos. La pregunta 5, ¿con cuánta frecuencia come vegetales y frutas? Si es todos los días, se da 0 puntos y si es no todos los días, 1 punto. ¿Ha tomado medicación para hipertensión con regularidad? Si la respuesta es no, se dan 0 puntos y si la respuesta es sí, se dan 2 puntos. La pregunta 7 dice, ¿le han encontrado alguna vez niveles altos de glucosa en sangre? Por ejemplo, un examen médico durante una enfermedad o durante el embarazo. Si la respuesta es no, se dan 0 puntos y si la respuesta es sí, se dan 5 puntos. Y la última pregunta, ¿a algún miembro de su familia le han diagnosticado diabetes tipo 1 o tipo 2? Si la respuesta es no, se le otorgan 0 puntos. Si la respuesta es sí, pero en abuelos, tíos, primos, hermanos, pero no en padres, ni hermanos, ni hijos,
El resultado es 3 puntos. Y si el resultado es sí, pero en padres, hermanos o hijos, se dan 5 puntos. Finalmente hacemos la sumatoria final. Y si el resultado es menor a 7, se calcula que es un riesgo bajo. Aproximadamente 1 de cada 100 podría tener diabetes mellitus en un plazo de 10 años. Si el resultado está entre 7 y 11, es ligeramente elevado y se calcula aproximadamente que 1 de cada 25 pacientes podría tener esta enfermedad. Entre 12 a 14 es un riesgo moderado. Se calcula que 1 de cada 6 podría tener la enfermedad. De 15 a 20 es un riesgo alto y mayor a 20 es un riesgo muy alto. Para no confundirlos, todo paciente que tenga un puntaje mayor o igual a 12 debería acudir con su médico de confianza para hacer un chequeo clínico y de laboratorio para poder valorar si tiene o no riesgo de padecer esta enfermedad o si ya la tiene y no había sido diagnosticada. Esta es una pregunta muy frecuente de la consulta y es ¿por qué fallan las dietas? Vamos a tratar de dilucidar esto para todos ustedes. En el reino animal, cuando el carnívoro caza al herbívoro, por lo general lo hace por supervivencia. Lo mismo cuando el herbívoro consume sus alimentos a base de plantas. Este factor biológico también existe en el ser humano, pero también existen otros factores, como el factor psicológico. Los pacientes que tienen trastornos de ansiedad, por lo general también presentan atracones nocturnos, que es el consumo excesivo de alimentos por la noche, que lo llevan eventualmente a sobrepeso y obesidad. El factor social. Cuando existen reuniones entre amigos o familia, por lo general hay de por medio consumo de alimentos que no son del todo nutricionales. Otras causas de la obesidad está el balance energético anormal, que es la fórmula de la actualidad. Paciente con sedentarismo que tiene un consumo excesivo de alimentos. Es por esto que en la actualidad tenemos muchos casos de pacientes con sobrepeso y obesidad, como se analizó en el apartado de epidemiología. Otras determinantes importantes está la genética individual de cada caso, los factores biológicos, el medio ambiental y el factor del comportamiento. Énfasis se le da mucho ahora a la cronodisrupción. Pacientes que tienen trastornos del sueño o trabajan en turnos nocturnos, que están expuestos a esta luz azul digital de los aparatos electrónicos, eventualmente desarrollan una inflamación subyacente que le llevan a un balance anormal entre las hormonas orexígenas y anorexígenas, que lo vemos en este gráfico. Vean cómo existen señales periféricas que están vinculadas a la grelina, leptina, colecistocinina, GLP-1, péptido Y, amilina e insulina, y esto se relaciona directamente con el hipotálamo del cerebro, ¿sí? Aquí podemos ver que se divide en dos vías. En la vía orexígena que le había comentado, que es cuando nos lleva al consumo excesivo de alimentos, y también está la vía anorexígena, la que nos da saciedad. El paciente que no tiene trastornos metabólicos está en un balance o un equilibrio entre estas dos vías, pero el paciente que tiene sobrepeso y obesidad, por lo general está orientado hacia la vía orexígena, que lo lleva a un mayor consumo de alimentos, y la vía anorexígena suele estar aplacada. En este estudio, en pacientes con un control de estilo de vida y con un control nutricional entre carbohidratos, proteínas y grasas, vean cómo hasta el sexto mes hubo una pérdida importante de peso, pero luego entre el sexto al 12º mes empieza un poco la reganancia de peso. En este otro estudio, entre pacientes con control de estilo de vida, metformina y placebo, vean cómo es el grupo de los pacientes con control de estilo de vida que logró una mayor pérdida de peso hasta el año de tratamiento, pero de ahí en adelante hubo una reganancia, especialmente entre el tercero y cuarto año. ¿Sí? ¿Por qué la reganancia? Porque el paciente que tiene estos trastornos metabólicos detecta a la falta de alimentos, a la dieta y al hambre como un ataque. ¿Sí? Es por eso que lo hemos graficado de esta manera. ¿Y qué hace el cerebro ante este ataque? Se defiende. ¿Cómo se defiende? Con una reganancia de peso. ¿Y cómo lo hace? Con un incremento del apetito, aumentando la grelina, disminuyendo la leptina, péptido Y, colecistocinina y amilina. También va a llevar al paciente hacia el sedentarismo y lo va a llevar también hacia el mayor consumo de alimentos
puntualmente ricos en grasas. Entre las consecuencias de la lipotoxicidad tenemos varias enfermedades. Por ejemplo, el hígado graso. Sabemos que está vinculado el aumento del flujo de ácidos grasos libres con remanentes de kilomicrones y acumulación de triglicéridos en esta glándula, por lo cual eventualmente va a tener este depósito de ácidos grasos en su interior. Otras consecuencias también son las respiratorias. Existen mayores casos de pacientes con síndrome de apnea obstructiva crónica del sueño, el síndrome de hipoventilación de la obesidad, asma principalmente alérgica, la enfermedad conocida como EPOC y también infecciones respiratorias, como la neumonía, la gripe estacional y la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 de la COVID-19. También existen casos muy importantes de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, que son muy graves en los pacientes. Noten cómo los pacientes con el SAOS grave tienen mayor morbilidad cardiovascular y mayor mortalidad para todas las causas. En este estudio de Stanford Medicine del 2022, se vio cómo particularmente el virus SARS-CoV-2 tiene una predilección para la infección en el adipocito disfuncional. Recuerden en el gráfico que habíamos hablado previamente que el adipocito está un poco en racimo de uvas, que está vinculado también a órganos linfoides, como por ejemplo el macrófago M1, que tenía una acción proinflamatoria. Pues es gracias a estos macrófagos M1 y a los linfocitos que también están vinculados al adipocito, en este caso disfuncional, es que se genera la famosa tormenta de citoquinas que afecta a los órganos del paciente y eventualmente dan los síntomas que pueden ser leves, moderados o graves. Otra consecuencia de la lipotoxicidad es el vínculo entre artrosis y obesidad. ¿Gracias a qué? Al desgaste mecánico, a la inflamación de bajo grado, al sedentarismo que tienen estos pacientes porque no pueden moverse debido al dolor, al estrés oxidativo que se genera y finalmente lo lleva a pérdida de músculo esquelético, fuerza y de la función muscular, que tenemos como resultado final obesidad sarcopénica. Vean en este estudio tomográfico en un paciente de 25 años, donde está el cursor ahora, vemos en el centro al fémur y luego a la musculatura, que ocupa casi la totalidad del espacio, versus un paciente de 65 años, en donde vean cómo el tejido graso ha ganado terreno a lo que anteriormente fue músculo. Esto es lo que se conoce como obesidad sarcopénica. En este otro apartado vemos cómo cuando el tejido adiposo abdominal subcutáneo y el tejido adiposo glúteo femoral están controlados, es decir, no están en grandes cantidades, el tejido adiposo visceral también está controlado, es decir, no hay una obesidad central como está en esta gráfica. Pero a medida que el tejido adiposo subcutáneo y el tejido adiposo glúteo femoral, que suele estar en mayor proporción en las mujeres, el tejido adiposo visceral también aumenta. Y cuando este aumento llega al máximo, empieza a haber depósito de grasa en otros órganos, como por ejemplo en el tejido adiposo, en este caso ectópico muscular, hígado, riñón, y también va a haber tejido adiposo ectópico en el páncreas, lo cual lleva al paciente a un mayor riesgo cardiovascular y a morbilidad y mortalidad debido al sobrepeso y obesidad. Repercusiones clínicas respecto a la lipotoxicidad. Vean en el recuadro rojo cómo por cada kilo que se puede ganar en cuanto a sobrepeso y obesidad, existe un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca, un 5% para hombres y 7% para mujeres. Por cada kilo que se gana, se aumenta un 4% de riesgo de fibrilación auricular y asimismo un 4% de riesgo para accidente cerebrovascular isquémico. Se gana también un 6% de riesgo a padecer un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y por cada 5 kilos de metros al cuadrado que se gane, va a haber un aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca en un 41%. Ganar 10 kilos de peso aumenta un 12% el riesgo de enfermedad coronaria y el 56% de los pacientes con obesidad tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tenemos aquí las guías ACE del 2023, particularmente útiles en endocrinología y diabetología, en donde, como ustedes pueden observar,
En cuanto al algoritmo de pacientes con diabetes tipo 2, se le da énfasis al control del estilo de vida, al mantenimiento de un peso adecuado y al control frente a la hiperglicemia que presentan estos pacientes vinculadas a otras enfermedades como el sobrepeso y obesidad. Vemos acá en el algoritmo, frente a las complicaciones vinculadas al control glicémico, noten en la flecha verde como antes que cualquier otra medida que se tome, está el control o intervención en el estilo de vida del paciente. Y por último, las complicaciones centradas hacia el control del peso del paciente, es decir, un algoritmo específico para sobrepeso y obesidad. Noten cómo el énfasis que se da está en todo lo que hemos dicho. Control nutricional, control de actividad física, control del sueño o de la cronodisrupción y la educación del paciente. Luego de todo esto que se ha mencionado, que está en las flechas verdes, recién empieza el énfasis en cuanto a la medicación y a otras intervenciones. ¿Qué nos dice la Asociación Americana de Diabetes frente a diabetes tipo 2 y pacientes asintomáticos? ¿En quiénes deberíamos hacer los controles? Pacientes que tengan sobrepeso u obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor a 25 kilos sobre metros al cuadrado, con uno o más de los siguientes factores. Parientes de primer grado con diabetes mellitus, etnia, es decir, razas que tienen mayor énfasis en cuanto a la prevalencia de la enfermedad, como afroamericanos, latinoamericanos, nativoamericanos, asiáticoamericanos y pacientes que provienen de las islas del Pacífico. Historia anterior de enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, sedentarismo y otras enfermedades vinculadas a esta entidad clínica, como lo podría ser la resistencia a la insulina y la acantosis nígricans. Pacientes que tengan prediabetes o que tengan una hemoglobina glicosilada en laboratorio mayor a 5.7%. Estos pacientes deberían controlarse mínimo una vez al año. Mujeres que tengan un antecedente de diabetes mellitus gestacional pueden controlarse por lo menos cada 3 años, y para el resto de pacientes el control anual debería ser desde los 35 años según se aplique para cada caso. Los pacientes con HIV también son un grupo importante para tener en cuenta en cuanto a estos controles o screenings, y si estos controles han sido favorables, se dice que por lo menos cada 3 años debería hacerse un control regular con su médico de confianza. Tenemos así por último el plan general de tratamiento, que está guiado por el médico o profesional de la salud, un plan nutricional adecuado e individual para cada paciente, hecho por un licenciado en nutrición, y también un plan de actividad física. Recordemos que en la actualidad la actividad física se prescribe, ¿sí?, por un profesional que sepa de esto, ya sea un terapista físico o un kinesiólogo. Por último, la educación del paciente en nuestro medio se da por el médico, y no solo en cuanto a nutrición y esquemas de tratamiento como se lo ha hecho hasta ahora, sino también de las otras herramientas terapéuticas que tenemos a nuestro alcance, como por ejemplo la riboceína. Vean cómo en este estudio del año 2018 se nos adelantaba el efecto potencial antidiabético de la riboceína frente a otros fármacos de uso regular en la diabetes mellitus, como la insulina y otros antidiabéticos orales. El resultado fue muy favorable para riboceína, y desde ya le puedo adelantar que en la actualidad mis pacientes diabéticos que tienen un control metabólico y glicémico a través de su tratamiento farmacológico, nutricional y de actividad física, como coadyuvante, la riboceína va muy bien en este grupo de pacientes. En el año 2021 se hizo un estudio en donde se le administró a un grupo de adultos mayores por 24 semanas 2 de los 3 componentes del glutatión. En este caso fue glicina y N-acetilcisteína. ¿Qué pasó en estos pacientes como resultado final? Estos pacientes tuvieron un mejor control del estrés oxidativo, una mejor función mitocondrial, menor inflamación, menor resistencia a la insulina, hubo mejor función endotelial, hubo menor cantidad de tóxico genómico a nivel cromosómico en el núcleo de las células, hubo una mejor función física y hubo una función cognitiva importante en cuanto a su beneficio a través de este tratamiento. En cuanto a los beneficios totales del glutatión, podemos decir que son los de disminuir la inflamación,
desintoxicar el cuerpo de radicales libres, fortalecer el sistema inmunológico, incrementar los niveles de energía, acelerar la recuperación post-ejercicio, desacelera los procesos del envejecimiento o efecto anti-aging, mejora la función cardíaca, pulmonar, hepática y renal, incrementa la función cognitiva y mejora la calidad del sueño. Quisiera hacer énfasis ahora en la regeneración de otros antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E para mantener la función mitocondrial. Sabemos que antioxidantes hay varios, entre endógenos y exógenos, pero es a través de los estudios del científico Lester Packer de la Universidad de Berkeley, California, quien dedicó su vida al estudio de estos antioxidantes, que conocemos que son 5 los antioxidantes que mayor beneficio e injerencia tienen sobre la salud humana. Y estos son el ácido alfa-lipoico, la coenzima Q10, la vitamina E, la vitamina C y el glutatión. Vean cómo entre ellos forman un engranaje colectivo de reciclaje para mantener su acción antioxidante. También destaca el hecho de que es el glutatión, de entre estos 5, quien tiene una ayuda extra a través de la enzima glutatión reductasa, quien hace que la acción antioxidante del glutatión se vea ininterrumpida para poder neutralizar los radicales libres. Otra de las acciones de mayor importancia del glutatión es el hecho de que es este quien activa a las enzimas superóxido dismutasa y catalasa, que hacen frente al radical libre que existe en mayor proporción en los seres humanos. Este es el radical libre superóxido. Cuando este radical libre es neutralizado, finalmente tenemos como sustancias finales oxígeno y agua, que son de gran utilidad para nuestras células. Por otro lado, el glutatión peroxidasa actúa sobre la peroxidación de los lípidos. ¿Qué significa esto? En el escenario del paciente que tiene lipotoxicidad, inflamación y exceso de radicales libres, acompañado de la enfermedad conocida como dislipidemia, que es el exceso de colesterol LDL, colesterol HDL bajo y triglicéridos altos, sabemos que finalmente se va a formar una placa de ateroma en el endotelio vascular. Cuando esta placa aumenta en proporción, es el radical libre superóxido quien va a hacer acción sobre esta placa, haciendo que se forme una ruptura, ¿sí? Cuando esta ruptura se da lugar, finalmente va a haber una salida hemática abundante, quien va a formar un trombo y así ocluye totalmente la luz del vaso. Este escenario se da en casos de infarto agudo del miocardio, de evento cerebrovascular o de acción vascular de otros órganos diana, como por ejemplo en los riñones o el intestino. Cuando el glutatión peroxidasa tiene buenos niveles óptimos a nivel del cuerpo, este escenario no va a ocurrir. Más bien se preserva la función endotelial, haciendo que el endotelio vascular capte menos cantidad de estos lípidos en exceso y que esta ruptura de placa jamás exista. Por otro lado, la glutatión S-transferasa actúa transformando a las toxinas solubles en grasa en componentes solubles en grasa. ¿Qué significa esto? Que a través de su excreción ya no van a ejercer su acción tóxica en los órganos en donde más se da esta excreción, que suelen ser los riñones y el hígado. Así preservamos las funciones de estos órganos de gran importancia para la salud humana y no se ven afectados por la acción tóxica de los radicales libres cuando no son neutralizados. Como conclusiones, podemos decir que el manejo de las enfermedades metabólicas como el sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus no son de fácil manejo. Requieren de un conocimiento adecuado por el profesional de la salud y requiere de una educación correcta del paciente en su enfermedad, constancia y perseverancia en los esfuerzos diarios que hay que implementar en el día a día para poder lograr el éxito terapéutico. Cuando el paciente no tiene esta guía adecuada, muchas de las veces quiere dar pasos agigantados desde el inicio que lo llevan a un estancamiento y no logra el objetivo terapéutico como se ve en la gráfica del centro. A través de la medicina funcional e integrativa
sabemos que tenemos al día de hoy herramientas coadyuvantes como la riboceína, que son de vital importancia en los esquemas terapéuticos, ya que a través de esta podemos preservar la función de todas nuestras células. Recuerden el ejemplo de la glutatión peroxidasa, que nos daba una salud endotelial y cardiovascular, recordando que al día de hoy la causa de muerte número 1 en el planeta Tierra son las enfermedades cardiovasculares. Les dejo algunas de las fuentes bibliográficas que he usado para poder elaborar esta charla. Y finalmente los dejo con el mensaje de Robert Louis Stevenson, escritor británico, en donde dice: no juzgues el día por la cosecha que has recogido, sino por las semillas que has plantado. Les agradezco mucho nuevamente a Max International por la invitación y a todos y cada uno de ustedes por su gentil atención.